noches con todos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar la sesión que había quedado pendiente. Con esto estamos concluyendo el módulo 1 a mi cargo respecto de todo lo que es la fiscalización. Hoy día vamos a hacer en la primera parte una introducción de todo lo que hemos visto. Sobre todo me parece importante que haya podido quedar claro el tema del desarrollo de las actuaciones inspectivas desde su inicio hasta su conclusión, manejando el tema de los plazos, ¿no? Porque podría ser por allí que entre toda la conversación que hemos tenido durante sobre todo las dos últimas sesiones, que hemos conversado mucho acerca de actuaciones inspectivas, haya quedado por allá ahí alguna confusión. Bien, entonces, esta es nuestra agenda que hemos venido manejando desde nuestra sesión 1, en donde vimos todo lo que era el CID y cómo es que este estaba compuesto, para luego en nuestra segunda clase ver qué era el inspector y qué funciones tenía el inspector de trabajo. Luego, desde la segunda clase hasta la clase de ayer, que fue la tercera clase, conversamos acerca de las actuaciones inspectivas, desde la definición de las actuaciones inspectivas, cuáles son las modalidades de actuaciones inspectivas, y también nos referimos acerca de las medidas inspectivas, ¿bien? Y hablamos un poco de los plazos, de algunas situaciones, ejemplificamos bastante, sobre todo en el tema de seguridad y salud, para poder entender los plazos acortados en esta materia, ¿no? Y hoy día, que es nuestra última sesión y con lo cual finaliza el primer módulo a mi cargo, vamos a ver aspectos relevantes de la SUNAFIL distintos a la fiscalización. Primero, insisto, voy a hacer un repaso con un flujograma que he elaborado para que quede claro todo lo referente precisamente a las actuaciones inspectivas. Luego vamos a ver el tema de casilla electrónica, que recientemente en este mes ha tenido un gran giro, porque se ha emitido una nueva ley, una ley específica sobre casilla electrónica, lo que va a llevar a una adecuación del decreto supremo que SUNAFIL ya venía manejando respecto a la notificación a la casilla electrónica. Vamos a leer la ley bien para poder entenderla y ver cuáles van a ser las consecuencias y los alcances que tiene esta ley sobre la inspección del trabajo. Y luego vamos a ver un poco acerca de un aplicativo importante de SUNAFIL. ¿Por qué? Porque es un aplicativo que tiene implicancia directa sobre la formalización y que lleva a los empleadores o a las empresas a poder formalizar a sus trabajadores, y además este aplicativo tiene una vinculación directa con la casilla electrónica. Entonces, a fin de que podamos reconocer cómo es que este aplicativo se maneja, vamos a ver un poco sobre ello. Y finalmente, vamos a conversar acerca de una acción previa, en este caso las cartas disuasivas, a través de una de ellas que ha sido, pues, ¿no?, la que ya este año enviado SUNAFIL, como es la carta disuasiva referente a comités de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Las consultas que pudieran tener las van dejando aquí por el chat. Yo estoy leyendo sus comentarios y vamos a poder ir absolviendo las dudas que se generen conforme vayamos avanzando, ¿bien? Entonces, les decía, primero he traído esta gráfica para poder asegurarme y sobre todo que quede muy claro el tema de las actuaciones inspectivas, porque finalmente esto, que ustedes sepan muy bien esto, es lo que les va a servir de base para poder comprender sobre todo su módulo 3 cuando les expliquen todo lo referente al procedimiento sancionador. Si ustedes entienden bien esto y tienen muy bien definido dónde inicia esta etapa y dónde concluye, no van a tener confusión en el momento del procedimiento sancionador, porque tendrán claro que en ese procedimiento sancionador ya no tiene nada que ver la actuación del inspector. ¿Bien? Entonces, miren, habíamos señalado, ¿no?, que las actuaciones inspectivas se iniciaban de diversas formas, ¿verdad? Se iniciaban a través de una solicitud, a través de una denuncia, de oficio por decisión propia de la inspección del trabajo, o por la solicitud de repente de alguna otra institución, ¿no? Y luego de ello se generaba un documento que se llama orden de inspección, ¿recuerdan? Y esa orden de inspección, digamos que marcaba el inicio para que el inspector que se asignaba en esa orden pueda iniciar sus actuaciones inspectivas. Entonces, desde que se genera la orden, a ver, aquí,
Estamos aquí, ¿ya? Un minuto que no quiere esto, ya. Ya. Desde que se genera la orden, aquí estamos, desde que se genera esta orden, hasta que se inician las actuaciones inspectivas, o cuál es el plazo que tiene el inspector desde que se le asigna esta orden hasta el momento que tiene para iniciar sus actuaciones inspectivas. ¿Cuál es el plazo? Los leo en el chat. Recuerden que en esta primera parte no están los micrófonos habilitados, ¿bien? Entonces sus respuestas las pueden poner a través del chat. 30 días hábiles, nos dice Carlos. Y Alex nos dice 10 días hábiles. ¿Quién está de acuerdo con Carlos y quién está de acuerdo con Alex? Ojo, este primer plazo es, recuerden, la orden de inspección se genera y se asigna esa orden de inspección a un inspector, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene el inspector desde que se le asigna la orden para dar inicio a las actuaciones inspectivas? ¿Cuál es el plazo? 10 días, ¿cierto? Muy bien, Carlos ahí está recordando ya. En efecto, ¿cuál era el plazo? 10 días, ¿cierto? ¿Cuál es el plazo? 10 días hábiles, ¿verdad? Eso no lo tienen que olvidar. Se genera la orden de inspección, se asigna la orden de inspección a un inspector y este tiene 10 días hábiles desde que se le asigna la orden de inspección para iniciar sus actuaciones inspectivas. Una vez que inicia las actuaciones inspectivas, empieza a correr otro plazo, que ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de actuaciones inspectivas que tenía el inspector? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la modalidad? Los leo en el chat. 4 modalidades, nos dice Carlos. Bien, ¿cuáles son esas 4 modalidades de actuación inspectiva? Alex nos dice comprobación de datos, requerimiento, visita de inspección y comparecencia. Correcto, ¿verdad? Tenemos 4 modalidades de actuación inspectiva, ¿cierto? Comprobación de datos, requerimiento de información por medio de sistemas electrónicos, visita de inspección a los centros o lugares de trabajo y comparecencia. ¿Qué era la comprobación de datos? ¿A qué se refería la comprobación de datos? ¿Recuerdan? Esta primera parte es para yo leerlos a ustedes, para poder cerrar esta parte ya. ¿Qué era la comprobación de datos? ¿Recuerdan, chicos, qué era la comprobación de datos? Por ejemplo, usar la planilla, ¿no? IT registro por sistemas informáticos, verificar datos virtuales, datos de SUNAT, planilla, régimen, empresa, PLAME. Correcto, ¿no? La comprobación de datos era era utilizar aquellos datos que constan en tal vez las bases de otras entidades, como era el caso de la planilla electrónica en sus 2 componentes, de registro y PLAME, en el caso de la SUNAT. También habíamos dicho, por ejemplo, el tema de SUNAR, ¿no? También el régimen de empresa, claro, también podría recurrir al REMIPE, ¿no? Al registro de la micro pequeña empresa para verificar si está acreditada al régimen, ¿verdad? Entonces, todos esos documentos sirven. Sirve, por ejemplo, la SUNAT para ver si ese RUT, si esa empresa está activa, habida, cuál es su domicilio fiscal. Entonces, toda esa información contenida en diferentes bases de datos, no solo de la propia Inspección del Trabajo, sino de otras instituciones, sirve también como fuente de investigación en los casos de desarrollo de las actuaciones inspectivas. ¿Bien? Requerimiento de información por sistemas de comunicación electrónica. ¿Cuál es la forma en que SUNAFIL requiere esta información? ¿Por medio de qué? ¿Recuerdan?
¿La SUNAFIL tiene acceso directo a plámite de registro de cualquier empresa? Sí, la SUNAFIL tiene una vista de la planilla, una vista general. A veces sí necesita que el propio empleador le otorgue una información que ya de repente es mucha más reservada, ¿no? Pero digamos que una vista general sí tiene, ¿no? Por ejemplo, puede ver cuántos trabajadores ha declarado esa empresa, cuántos locadores, ¿no? Entonces, información como esa sí se puede verificar. ¿Bien? Carlos nos dice casilla electrónica, ¿no? En referencia a la segunda pregunta que había hecho de cómo es que se realiza el requerimiento de información. Correcto. Actualmente el requerimiento de información se realiza a través de la casilla electrónica. Bien. Visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. Bueno, este está más que dicho, ¿no? ¿Qué es la visita? Cuando el inspector se apersona al centro de trabajo para verificar in situ la ocurrencia o no de una conducta infractora. ¿Bien? Ahora, comparecencia. ¿Cuál es la comparecencia? ¿Cuándo se lleva a cabo o cómo, cuál es esa medida, esa actuación inspectiva, perdón, de comparecencia? Citar al sujeto inspeccionado a las oficinas de SUNAFIL para que puedan, ¿no?, citar al sujeto inspeccionado en el centro. Claro, puede ser, ojo, bueno, aquí Alex nos habla en cuanto a una citación aquí, ¿no?, en Lima Metropolitana, pero recordemos que SUNAFIL tiene sedes a nivel nacional, entonces podría ser que la comparecencia se lleve a cabo en cualquiera de las sedes, ¿no?, dependiendo de dónde es que se está realizando la investigación. Recuerden que la comparecencia también se puede realizar de forma virtual, ¿bien? No es solamente una citación física a un lugar, sino que también podría darse con relación a una citación a través de medios virtuales, ¿no? Meet, Zoom, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a las actuaciones inspectivas. Pero decíamos que en estas o en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, una vez que el inspector desarrollaba sus actuaciones y a través de estas podía acreditar la existencia de una infracción, cuando se trataba de algún tipo de infracción subsanable, podía emitir medidas inspectivas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas medidas inspectivas que puede imponer el inspector? ¿Recuerdan cuáles eran esas modalidades de medidas inspectivas? ¿Cuántas son? Ya vimos las actuaciones inspectivas, 4 modalidades. Ahora, en cuanto a medidas inspectivas, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? A ver. Requerimiento, recomendación, cierre temporal, advertencia. Bien. Requerimiento. Sí, ¿no? Aquí tenemos, miren, advertencia, requerimiento, paralización y cierre temporal, ¿no? Esas son las 4 modalidades de actuación inspectiva. Cuando decíamos se da una paralización y o prohibición inmediata de labores, ¿en qué casos hay una paralización? Bien, acá nos siguen poniendo muy bien, perfecto. ¿Cuándo era una paralización? ¿Cuándo el inspector puede establecer o dictar una medida de paralización? ¿En qué casos? Por la muerte de un trabajador, nos dice Juan José Seguros, por la muerte de un trabajador la paralización. Alex nos dice cuando se comprueba un acto subestándar o condición subestándar, cuando se incumplan normas sociolaborales o de SST, incumplimiento de SST, cuando atenta contra la seguridad de los trabajadores, nos dice Roxana. Bien, hay que tener en cuenta que la paralización no es una medida que se pueda imponer en general para cualquier materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si un empleador no cumple con tener su comité de seguridad y salud en el trabajo, eso no ameritaría una paralización, ¿ya? A pesar que lo que se está investigando allí es una materia de seguridad. La paralización, claro, está vinculada a una materia de seguridad, pero en específico a temas de condiciones de seguridad
que hagan notar un riesgo inminente para la salud o para la vida de los trabajadores. Cuando se evidencia la presencia de un riesgo inminente, entonces en ese momento o bajo esas circunstancias es que es viable la aplicación o la adopción de una medida inspectiva de paralización y o prohibición inmediata de tareas. ¿Bien? La siguiente medida inspectiva, el cierre temporal. ¿Cuándo es que el inspector puede dictar una medida de cierre temporal? Recuerden. ¿Cuándo se emite la medida de cierre temporal? Por muerte, nos dice Carlos Alberto. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Cuándo se emite la medida de cierre temporal? ¿Quién más? Carlos dice muerte. ¿Todos están de acuerdo? ¿Verdad? ¿Cierto? La medida de cierre temporal se dicta cuando ha ocurrido un accidente de trabajo con consecuencia mortal en el centro de trabajo. ¿Bien? Entonces, finalmente, hablando de plazos, o volviendo a los plazos, decíamos que se genera la orden de inspección, ¿no? Que asigna a un inspector. Una vez que se le asigna al inspector determinada orden de inspección, este tiene 10 días hábiles desde que se le asigna la orden para que dé inicio a sus actuaciones inspectivas. Una vez que el inspector da inicio a sus actuaciones inspectivas con cualquiera de las 4 modalidades que hemos señalado, empieza a correr su plazo para que desarrolle sus actuaciones inspectivas. ¿Cuál es el plazo que tiene el inspector que tener en cuenta en el momento del desarrollo de sus actuaciones inspectivas? Donde el inspector verifica cuántos días de plazo tiene para concluir con sus actuaciones. ¿En qué documento? En la orden de inspección, ¿verdad? Correcto. En la orden de inspección se le señala al inspector cuál es el plazo que tiene para desarrollar sus actuaciones inspectivas. Legalmente, habíamos dicho, la ley establece plazos máximos, ¿verdad? Entonces, de forma general, ¿cuál es el plazo legal máximo establecido para el desarrollo de las actuaciones inspectivas? 30 días hábiles, correcto, ¿verdad? En el caso, de forma general, el plazo es de 30 días hábiles. ¿Prorrogables o no prorrogables esos 30 días hábiles? ¿Qué dicen? Sí, a 30, nos dice Héctor. Prorrogables por 30 más, por única vez 30. Correcto, ¿verdad? Es el plazo legal máximo establecido de forma general es 30 días hábiles prorrogables por 30 días hábiles más. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es el plazo? ¿30 días igual? De igual forma son 30 días en el caso de seguridad y salud. A ver por aquí el chat. 30 días sin prórroga, nos dice Alex. Héctor nos dice 10 días. A ver, ¿quién está de acuerdo con Alex y quién está de acuerdo con Héctor? ¿Qué dicen los demás? ¿30 o 10 en materia de SST? 10, nos dice Roxana. Va ganando 10. ¿Quién se anima? ¿30 o 10? Alex nos dice 30, Héctor nos dice 10, Roxana nos dice 10, Olenka nos dice 30. Bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? Carlos nos dice 30 sin opción a aplazar, ¿ya? Luis nos dice 10 días. A ver. Recuerden, en materia de SST, el plazo es de 30 días hábiles. Todos estos son días hábiles, ¿ya? ¿Prorrogable o no prorrogable? No prorrogable, como bien lo decían algunos de sus compañeros. En materia de seguridad y salud, el plazo es de 30 días hábiles sin lugar a prórroga. ¿Bien? A ver, para que esto quede claro. Fabiola, pero yo por ahí he visto un procedimiento en donde sí se amplió el plazo. Ah, pero muy seguramente hay que tener en cuenta el plazo que se le dio en la orden. Recuerden que estos son plazos máximos legales, pero la orden de inspección puede dar un plazo menor.
y el inspector, ya hemos dicho, debe fijarse o debe ceñirse al plazo que le da la orden. Entonces, imaginemos que se le asigna al inspector una orden en materia de seguridad y salud en el trabajo y se le dan 15 días hábiles para que concluya sus actuaciones inspectivas. ¿Puede pedir ampliación ese inspector? Repito, a un inspector se le asigna una orden de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y se le da un plazo de 15 días hábiles para que realice sus actuaciones. ¿Se puede pedir ampliación? Sí, nos dice, sí. ¿Por cuántos días máximos podrá pedir ampliación? Hasta 15 más. Correcto, ¿verdad? Solamente podrá hasta 15 más, porque no puede exceder el plazo. ¿Bien? Muy bien, perfecto. En caso de materia o en caso cuando la orden versa sobre un accidente de trabajo mortal, ¿cuál es el plazo legal máximo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas? Accidente de trabajo mortal. ¿Cuál es el plazo? 10 días, nos dice Julio, 10 días, nos dice Héctor, 10 días hábiles prorrogables por 10 más, nos dice Alex. Correcto, ¿verdad? El plazo en el caso de accidentes de trabajo mortales, 10 días hábiles, prorrogable ¿por cuánto tiempo? Por 10 días hábiles más. Perfecto. Entonces, con esto, ¿no? Se desarrollan las actuaciones inspectivas, se puede recurrir a las medidas inspectivas y finalmente se llega a la conclusión de las actuaciones inspectivas. ¿Cómo pueden concluir las actuaciones inspectivas? ¿Cuántas formas hay de conclusión de las actuaciones inspectivas? ¿Recuerdan de qué forma se puede concluir? Dos formas, nos dice Julio. ¿Cuáles son esas dos formas? Acta de infracción e informe de actuación inspectiva. Correcto. Existen dos formas de dar por finalizadas las actuaciones inspectivas. Por un lado, el informe de actuaciones inspectivas. ¿Cuándo se emite informe de actuaciones inspectivas, chicos? ¿En qué casos? ¿En qué caso el inspector concluye con un informe de actuaciones inspectivas? Cuando el inspector llega a la empresa, cuando debe esperar. Ya, bueno, esa es una pregunta, ahorita lo vemos. Cuando no existen infracciones sociolaborales, cuando no se cuenta con infracción, cuando no haya habido infracción o cuando se hayan subsanado las faltas. Perfecto, chicos. Me agrada darme cuenta que sí han comprendido toda la figura, ¿no? Y lo noto por las respuestas. Y para quienes de repente aún no quedaba muy claro, creo que con esto ya está quedando más que claro, ¿no? Entonces, se concluyen en efecto las actuaciones inspectivas con un informe cuando no existe infracción o cuando existiendo este es subsanable y luego del plazo que se le ha dado al sujeto inspeccionado, este subsana su incumplimiento. Entonces se concluye con un informe de actuaciones inspectivas. ¿Bien? ¿Cuándo concluye con un acta de infracción? Por lógica, concluirá con un acta de infracción cuando hay infracción, ¿verdad? Porque cuando hay infracción, en el caso de una infracción subsanable, si se le requirió y no cumplió, y en el caso de una infracción insubsanable, pues de todas maneras va a terminar en un acta, ¿no? Cuando se trata de una infracción insubsanable, recuerden, ya no se puede aplicar una medida inspectiva como tal, ¿no? Digo como tal porque hay que tener en cuenta la salvedad del cierre temporal. Recuerden, en el caso del cierre temporal, este accidente de trabajo, ¿no? Por lo general, concluye en un acta de infracción, pero a la vez igual se emite medida inspectiva de cierre temporal. Entonces, en realidad el cierre temporal, más que buscar subsanar, porque no hay forma de subsanar la muerte, ¿verdad? Lo que busca es poder conservar toda la información que se va a requerir para la investigación. Eso en realidad busca la medida inspectiva de cierre temporal. La medida inspectiva de cierre temporal tiene una naturaleza diferenciada de las otras medidas inspectivas. Mientras las otras medidas inspectivas buscan que el empleador note su incumplimiento y revierta la situación, en el caso de la medida inspectiva de cierre temporal, por su propia naturaleza, no hay vuelta atrás. Un trabajador ha muerto y bajo eso no hay supuesto de que subsanar, ¿verdad?
Entonces, el cierre temporal en realidad busca proteger toda esta información alrededor del accidente para que pueda ser utilizada en el momento de la investigación. ¿Bien? Entonces, de esta forma concluyen las actuaciones inspectivas. Por aquí nos decía Verónica, ¿no? Cuando el inspector llega a la empresa, ¿cuánto debe esperar para el ingreso? 10 minutos, ¿no? Se tiene una tolerancia de 10 minutos para el ingreso del inspector al centro de trabajo para poder realizar la visita correspondiente. Entonces, con esto, chicos, con esta lámina ya estamos dando por concluido el punto en específico de las actuaciones inspectivas. No quería adelantar o ir a los puntos ya centrales de esta sesión, sin antes poder trabajar con ustedes este flujograma y poder establecer estos puntos que buscan o con los cuales he buscado despejar cualquier duda que haya quedado al respecto. Bien, igual en la siguiente parte de la sesión, ustedes saben, se van a habilitar los micrófonos para quien quiera hacer de repente una consulta hablada, ¿no? Expresar su opinión o darnos a conocer su consulta. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy ya de forma más centrada? Voy a borrar esto un momento. Ya. La casilla electrónica. ¿Qué es la casilla electrónica? La casilla electrónica, si queremos buscar una definición, podemos decir que es el buzón electrónico asignado al administrado que participe en las actuaciones o procedimientos administrativos de competencia de la SUNAFIL, cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones que en el marco de dichas actuaciones y o procedimientos se emitan. Entonces, recordemos que esta definición de casilla electrónica está establecida en el Decreto Supremo 003-2020-TR. ¿Por qué? Porque en el año 2020 se estableció la obligatoriedad de la casilla electrónica para los procedimientos que se lleven en SUNAFIL. ¿Bien? Se manejó este Decreto Supremo y a partir de allí es que nace esta obligación del administrado de contar con el buzón electrónico. Es más, la Inspección del Trabajo estableció la obligatoriedad de la casilla electrónica a través de la asignación general de casillas a todo administrado que tuviera RUT. Los empleadores no tuvieron que ingresar a algún tipo de aplicativo, dejar los datos y solicitar la creación de su casilla. No, sino que la SUNAFIL tomó toda la base de datos de la SUNAT, se vinculó con la SUNAT y el usuario al momento de colocar su root, clave sol, ¿no? Su root y su clave, su usuario y clave sol, ingresa automáticamente a la casilla electrónica de SUNAFIL. Este proceso pasó por un cronograma de implementación de los distintos actos administrativos y también por un proceso de difusión. ¿Para qué? Para que todos los empleadores pudieran conocer que no hacía falta o que no es que la institución, la Inspección del Trabajo estuviera esperando a que sea el propio administrado el que solicite que se le habilite la casilla electrónica, sino que más bien, como ya lo había señalado, automáticamente todo usuario que tuviera root y un usuario y su clave sol en SUNAT tenía ya asignada una casilla electrónica. Lo único que tenía que hacer el administrado, en este caso el empleador, tenía que ingresar a la casilla electrónica que, insisto, ya tenía creada y colocar determinados datos de contacto, ¿no? Por lo general, lo que hacían era colocar, o lo que hacían las empresas era colocar a su contador, ¿no? A quien veía los temas propios de inspección. Y entonces se colocaban datos de contacto y a esos datos de contacto se entregaba o se emitía una alerta al correo electrónico de ese dato de contacto que le decía, señor, por si acaso, se le ha depositado una notificación en su casilla electrónica. Con esa alerta, el administrado sabía que debía ir a su casilla electrónica y dar lectura a la notificación que se le había realizado. Lo que sucedió mucho en el tema de casilla electrónica a nivel de la Inspección del Trabajo es que se advirtieron fallas en el sistema, ¿no? Incluso
ahora se tiene una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral que establece, pues, ¿no? Que se tenía, claro, se tenía que de forma obligatoria haber emitido la alerta, ¿no? Porque si un administrado no tuvo o no se le llegó, no se le remitió la alerta previa correspondiente, no se podría tener como válida la notificación que está depositada en la casilla electrónica. ¿Bien? Entonces, la base normativa que buscó regular todo este procedimiento o todo lo relacionado a la casilla electrónica, en primer lugar fue el Decreto Supremo